Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Teresa desde Irlanda. Teresa, ¿cómo estás? Estoy genial, gracias. Gracias por invitarme al programa. ¿Podrías brevemente presentarte? Sí, pues soy del condado de Derry, Postward, un pueblo pequeño, costero. Me crié en una familia de 5. Soy la más pequeña de 3 hijos. Mi hermano y mi hermana son más mayores que yo, obviamente. Me crié en la fe católica. Mis padres me enseñaron la fe, rezábamos juntos. Hicimos peregrinaciones a Medjugorje y después de Medjugorje, obviamente, nuestra fe fue aún más importante para nosotros. Rezábamos juntos el rosario en familia. Genial, entonces se podría decir que en tu familia, que tu familia era perfecta. Bueno, pues por desgracia no era todo de color rosa. Mi padre y mi madre, los dos, entraron al matrimonio con mucho bagaje que no estaba sanado y por lo tanto había mucha tensión en la familia. Había discusiones. Mi padre se refugiaba en la bebida cuando tenía estrés y supongo que eso me creó mucha confusión por dentro y estaba insegura de quién era yo o por qué existía yo en verdad y me hizo ser bastante tímida de niña. Me acuerdo de que yo era tan tímida que ni podía darles los buenos días a mi profesora. Pero intenté encubrirlo y sentí la responsabilidad de ser una niña buena y me puse un poco la máscara de ser alegre, una niña alegre. Vale, entrando en la adolescencia, cuando entras al instituto, hay muchísima tensión en tu casa. ¿Qué haces? ¿Te refugias en el Señor? ¿O quizás te alejas del Señor? ¿Cómo es en ese momento tu fe? Al principio de la adolescencia empecé a tener dificultad en el colegio. Hasta dejaba que mis amigos se burlasen de mí. Yo lo hacía también y les dejaba menospreciarme. Me acuerdo y me da horror ahora pensarlo, que estaba en un grupo de amigos y yo dejaba a uno de los chicos que me tirase al contenedor de basura. No tenía ni idea de mi dignidad, de mi valor. No tenía ni idea del plan de Dios para mí, para mi alegría. Y así es cuando empecé a privarme de comida. Me hice anoréxica. No creía que yo tenía que existir. Simplemente quería morir. No creía que había un plan para mí, para mi vida. Y en todo esto recuerdo que me fui a la casa de mis abuelos y mi abuela, con su manera irlandesa, me dijo: reza al Espíritu Santo. Y recuerdo que lo hice. Empecé a invocar al Espíritu Santo en aquella época y las cosas empezaron a mejorar. Mi madre me encontró un terapeuta y me llevó a varios retiros también. Las cosas empezaron a mejorar y me acuerdo que recé muchas novenas en aquella época también, especialmente cuando tenía exámenes. Mi fe estaba más basada en el consuelo, en el hecho de que Dios me podía consolar, que Él me podía ayudar a cumplir mi voluntad en vez de que yo le preguntara qué es lo que necesitaba de mí. Supongo que en ese sentido era una relación superficial. Vale, en ese momento en el que tenías anorexia y estos otros problemas, ¿pensaste en el suicidio como una opción? Yo sabía, muy en el fondo, que Dios era la única cosa importante, que Él estaba ahí, y sabía que yo nunca podía hacer nada así por la oración que hacía. Y gracias a Dios, por la gracia que había recibido y a la vez estaba recibiendo los sacramentos, aunque vivía una doble vida, supongo que Dios me protegía de este tipo de pensamiento, pero yo no tenía el deseo de vivir. Vale, o sea, que estabas siguiendo los sacramentos, ibas a misa, te confesabas, pero realmente esto no era profundo, o sea, era, como tú bien has dicho antes, era como superficial. Supongo que realmente había una lucha muy grande entre el bien y el mal. Y yo iba a los sacramentos y todo eso, recibía consuelo en verdad de ellos, pero sí, supongo que era superficial y que no profundizaba. Yo no me daba cuenta en el fondo que esto es lo único importante en la vida y estaba dividida por lo que la sociedad y el mundo me ofrecía.
y viendo a mis amigos vivir de otra manera, yo no podía. No quería conciliar las dos vidas. No quería vivir mi fe en serio porque pensaba que era extraño y que no era algo normal. Y sentía que yo no era normal, por así decirlo. Vale, terminas el instituto. ¿Cómo avanzan las cosas? ¿Vas a la universidad? Pues diría que en el último año, porque en el último año de instituto empecé a beber todos los fines de semana. Las noches de viernes y sábado eran mi motivación para superar la semana. Pues sí, yo seguía viviendo la doble vida que vivía. Salía la noche de viernes, me emborrachaba, me levantaba el sábado por la mañana, me iba a misa con las viejecitas. Algunos días iba a misa también por la noche el sábado y me había emborrachado la noche antes y yo continuaba. Sí que entraba en razón y me frustraba mucho con todo aquello y encontré un curso de teología en la Universidad de Escocia. Así que decidí apuntarme a ello y tenía un montón de propósitos de ser mejor persona y salir de aquella vida, de vivir para el fin de semana. Y vivía esto por un tiempo, pero poco a poco caí otra vez en aquella manera de vivir. Y viví los 4 años de universidad viviendo una doble vida, bebiendo y yendo a misa. No lograba vivir mi fe y mi vida en uno. Eran como dos cosas separadas. ¿Sentías que eso realmente te llenaba? El salir a emborracharte, de fiesta. Era una solución temporal, un parche. Realmente era una evasión y no, solo hacía todo peor, solo me hacía sentir peor en cuanto a mí misma. ¿Sabes? El enemigo te tienta a hacer algo, pero después de hacerlo te acusa. Me sentía mucho peor después de salir por la noche. Sí, me quitó toda la autoestima que tenía y a la vez era poco, así que solo contribuyó a que yo pensara peor de mí misma. Tú dices que bebías hasta emborracharte. ¿En algún momento entran las drogas en tu vida? Sí, entonces después de la universidad yo estaba sin nada que hacer y empecé a experimentar con drogas ligeras. Y pronto me di cuenta de que estaba yendo por el camino equivocado. Gracias, supongo, a la educación que recibí, también con respecto a la fe. Mi conciencia estaba tocada por todas esas oraciones y gracias. Y yo pensé que debería mirar a dónde voy y sí. Decidí irme a Italia y empezar de nuevo allí. ¿Puedo preguntar por qué Italia? Oh, de hecho, no tengo ni idea. Fue una de esas cosas que supongo que como yo era una persona bastante impulsiva, iba de allá para acá y supongo que a la vez fue desesperación. Desesperación de... ¿Sabes? Es que estaba luchando entre hacer, pues, ¿sabes? Las cosas del mundo y después me estaba absorbiendo más y más todo eso. Y yo estaba como, bien, es mejor que tenga algunos amigos italianos, iré a Italia porque, sí, esa era un poco mi idea de una nueva vida realmente. ¿Y fue la nueva vida en Italia la que cambió realmente las cosas? Para nada, las cosas empeoraron, para serte honesta. Me encontraba en una ciudad llena de jóvenes, una ciudad universitaria, y después, ¿sabes? Había solo... Supe que sería mejor que examinara dónde me llevaba todo eso. Entonces fui a visitar a mi hermano, que estaba en la comunidad del cenáculo, y había un gran festival masivo llamado el Festival de la Vida. Se celebra una vez al año, en julio, y casas de todas partes del mundo, de las comunidades, vienen y se reúnen. Hay muchos momentos de oración, adoración ante el Santísimo Sacramento, y yo me sentía muy cansada y tan insatisfecha con todo lo que el mundo me ofrecía, ¿sabes? Que
encontré a mi hermano, estaba sereno. Antes él bebía, se drogaba, y por eso él entró en la comunidad del cenáculo. Y yo reconocí la verdadera alegría cuando estuve allí y pensé, sin duda, yo quiero algo de esto. Pedí hacer una experiencia. Me fui a hacer una experiencia de un mes. Cuando llegué, fue en la casa de las chicas, me di cuenta que necesitaba más sanación y que un mes no era suficiente. Se convirtió en 6 meses en un año, y pasaron 5 años y medio en la comunidad del cenáculo. ¿Qué fue lo que te hizo dar cuenta de que tenías que empezar a sanar, de esa sanación en la comunidad del cenáculo? Pues la estructura de la comunidad tiene como pilares oración, trabajo y verdadera amistad. Así que compartías la verdad sobre lo que tú de verdad sentías y no te ponías una máscara. Viendo esa vida realmente sanaba, y simplemente esa vida estable, normal, sin llevar máscaras. A través de eso me di cuenta de que me di cuenta de 3 cosas: que Dios me ama, Dios me ha perdonado y de que en verdad soy una buena persona. Mientras que antes, por todas las caídas que tenía, pensé que yo no valía nada. No había nada bueno en mí, ¿sabes? ¿Ese descubrimiento hizo que profundizases la relación con Jesús? Sí, porque nosotras estábamos centradas en Jesús, en el Santísimo Sacramento. Todo lo que hacíamos en la vida diaria estaba centrado en la oración. Así que momentos de oración, especialmente Madre Elvira nos enseñaba a alimentar el alma antes que el cuerpo. Así que nos levantábamos, rezábamos el rosario y compartíamos el Evangelio. Compartíamos cosas de nuestras vidas antes del desayuno. Y hasta en el trabajo aprendí a hacer las cosas bien, pero no solo por orgullo, sino porque así sirves a Dios. Aprendía, y eso trajo a mi vida el aprendizaje de servir a Dios y a mi hermano y hermana. Todo se hizo oración. Así que mi vida, como había sido tan doble, así se hizo una a través del cenáculo, a través de las enseñanzas y a través de la oración, aprendiendo a vivir todo en oración y todo en unión con Dios. Entonces estás en la comunidad por 5 años. ¿Qué haces luego? ¿Te vas? ¿Abandonas el cenáculo? ¿Qué pasa después? Pues recibes la oportunidad, una vez que pasas por la sanación, te animan a devolver, a darte. Así que mi manera de darme fue irme a las misiones en la comunidad del cenáculo. Entonces yo pedí ir a las misiones. Lo que hacemos en las misiones es cuidar de niños que han sido abusados, niños de la calle, niños que han sido quitados de sus padres porque sus padres han sido juzgados inadecuados de cuidar de ellos, niños que han sufrido hasta prostitución, han sido utilizados y abusados y explotados por sus familias. Así que me fui a Brasil. Me enviaron como un año después de pedirlo. Me fui a Brasil y fue un sueño hecho realidad, en verdad, porque siempre había querido viajar al extranjero. Era un sueño para mí, pero se hizo realidad. ¿Tuviste que aprender portugués? Sí, yo estaba con los adolescentes, en la casa de adolescentes, así que tenía que ser ágil y aprender el idioma rápido, porque si no te tomaban el pelo. Fue muy interesante. A la vez, fue una experiencia muy profunda, porque la mayoría de las chicas que estaban a mi cuidado fueron abusadas, hasta a veces por su propio padrastro o padre. El caso particular de una chica que fue forzada a traficar droga por la ciudad de Sao Paulo en su mochila por su propia madre. Ella me inspiró mucho porque cuando su madre salió de la cárcel y la vino a visitar, ella trató a su madre con mucho amor, mucha aceptación y perdón. La chica, Dara, fue un ejemplo muy grande de seguir adelante y no quedarte en tu autocompasión,
Tenía una pasión por la vida y me di cuenta de que yo no la tenía y tenía que tomar la decisión de o pedirla a Dios o quedarme en mi autocompasión. ¿Y se lo pediste a Dios? Lo hice. Entonces pedí a Dios que me diera esa sed de vida que se puede decir que tenían los niños, aunque habían padecido mucho. Y poco a poco, supongo que es un proceso lento, pero ha sanado tanto en mi vida y puedo decir hasta en mi familia. Ha sanado mucho a mi hermano y a mi hermana, a mis padres. A ver, te veo feliz, Teresa, pero tengo que hacerte la pregunta. ¿Ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena encontrarte con el Señor? Sí, gracias a Dios Él me ha dado una vida muy alegre. Después de salir de la comunidad fui a trabajar en una obra de caridad por un año, pero todavía yo tenía sed de vida en comunidad. Y entonces ahora estoy en una comunidad aquí que se llama Holy Family Mission y estoy llena de mucha alegría por todas las personas tan buenas y fieles que ha puesto en mi vida. Y Él es tan... Yo sé, como dice en el versículo de la Biblia, que me ayuda mucho. Es el del libro de Jeremías y dice, Dios dice, yo sé los designios que tengo para ti, designios de paz y no de desastre, de esperanza y futuro. Y yo sin duda puedo dar testimonio de ello. Y sé que Él va a hacer más también. Entonces, sin duda estoy feliz. Y estoy feliz de hacer la voluntad de Dios ahora. ¿Dirías que la Virgen tuvo algún papel en tu conversión o que lo está teniendo ahora? Sí, sin duda. Siento como que a través de los viajes a Medjugorje en familia, creo que empezamos a ir justo después de mi primera comunión. Ya sentía su protección maternal, ¿sabes? E incluso antes de salir por la noche, y yo sabía lo que iba. Mi madre se sentaba y rezaba el rosario conmigo, y yo sin ganas le acompañaba. Pero yo sé que esto realmente me guiaba, y que nuestra madre estaba allí, y que ella no tiene miedo de estar en los momentos cuando tu dignidad está por los suelos, ¿sabes? ¿Hay algún libro o algo que te haya ayudado particularmente en tu camino hacia la fe? Supongo que me acuerdo cuando, después de la universidad, estuve viviendo en Londres por como un año, y eso fue cuando empecé a experimentar con drogas ligeras, etc. Y me acuerdo que estuve en el metro y estaba leyendo el libro de Santa Teresa de Jesús, El Castillo Interior. Y solo me acuerdo de que me impactó fortísimamente, porque era básicamente, definía la vida, el sentido de la vida, y desarmaba todas las falsedades y los apegos que yo tenía. Se desarmaban todas. Y me di cuenta de que todo por lo que estaba viviendo no valía nada. Y la única cosa que sí es importante no era una prioridad en mi vida en este momento. Así que me agitó lo suficiente para salir de la vida en que estaba viviendo. Tienes la oportunidad ahora mismo de hablar a la gente, de hablar sobre todo a los jóvenes. ¿Qué le dirías a una persona que está viviendo lo mismo que viviste tú? Baja autoestima, anorexia, drogas, alcohol. ¿Qué mensaje le darías? Que la mentira que este mundo nos quiere contar es que tú vayas a por todo lo que te pueda llenar, entre comillas, pero es Dios quien dice la verdad. Y Él ha dicho que sí tiene un plan y que Él nos ha dado esta promesa. Así que yo he aprendido en todas mis experiencias que a través de la dificultad Dios está en ello y Él puede dar la vuelta a lo que sea. Y lo único que tenemos que hacer es estirarle el brazo, de tal forma que hasta la oración más débil Él la escucha. Y Él sí transformará y Él dará la vuelta a nuestras vidas hasta las situaciones más difíciles. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Vas a hacer mucho bien a mucha gente. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Teresa.
Pues amigos, hay salida. A veces nos metemos en ese pozo y nos quedamos a medias en el pozo, vemos el final y vemos la parte de arriba en blanco y creemos que nos vamos a quedar ahí, pero hay salida hacia arriba y la salida es Dios. Así que agarraos fuerte a esa mano que viene por el pozo, agarraos fuerte que salimos de ahí. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.